Hablábamos con el doctor Julio César Acosta de lo que son las obstrucciones o esa sensación de falta de aire porque no pasa el aire por la nariz, y lo había dividido en anatómicos y funcionales. Dentro de anatómico hablaste, Julio, de lo traumático. Puede ser lesiones deportivas, pueden ser, sí, casi que siempre lesiones deportivas, o una caída sonsa de un tropezón en el piso. Hablemos del traumatismo en sí, que provoca que no me entre el aire. Exactamente. Bueno, sí, los traumatismos nasales desgraciadamente son bastante frecuentes, es muy común en los accidentados con la famosa motocicleta, ¿no? Es bastante frecuente. Después está en el deporte, en el fútbol, en el rugby, pero sobre todo en el boxeo. Sí, o en un juego de padre con niños que uno le tira la pelota, el nene no pone la mano y la pelota le da de lleno en la cara. Claro, claro. Es decir, también pueden ser en riñas callejeras, en asaltos, o caídas, como vos bien dices. Bien, el traumatismo puede ser directo, ¿me entiendes? O sea, de frente, o de abajo hacia arriba, o de costado. Entonces, cuando el traumatismo es de frente, se abren los huesos de la nariz, porque acá, como podemos observar, esto sería la nariz y los senos paranasales. Entonces, se abren esos huesos, ¿me entiende? Y a veces se hunden, pero también, ojo, que si es muy fuerte, ese traumatismo se desprende la nariz acá de la parte frontal. Incluso si es más fuerte, va acompañado, por supuesto, de fracturas de órbita muchas veces, pero también hay una parte alta en la nariz que se llama la lámina cribosa, que si eso se fractura, el paciente enseguida elimina líquido cefalorraquídeo por ahí, y tenemos que ahí actuar rápido. ¿Por qué? Porque el paciente con eso, que se llamaría fístula, evidentemente puede tener una meningitis o una meningoencefalitis, hasta un absceso cerebral. Entonces hay que actuar rápido. Ahora, cuando los traumatismos son de costado, por lo general en las peleas, en el boxeo, ¿no? En el deporte, se lateraliza tanto esta parte que se llama la pirámide nasal como el tabique, y bueno, también todas estas fracturas pueden ser cerradas o pueden ser expuestas. Bien, el problema es que cuando la fractura es expuesta, es decir, cuando se exponen la estructura de los huesos al aire, hay que actuar urgente, hacer un muy buen lavado con antiséptico, con antibiótico, hacer las suturas enseguida, y además incluso el paciente sangra, por lo general en todo tipo de fracturas, ya sean expuestas o cerradas, ¿no? Si ese sangrado es a través de la fractura expuesta, enseguida pasa cuando uno sutura. El problema es que si está sangrando, ya sea hacia adelante o hacia atrás, evidentemente eso lo debe ver un especialista para hacer un muy buen taponaje, porque no es cuestión de taponar en el tercio anterior o en la mitad anterior. El taponaje debe ser bien adentro, ¿no? Porque si no, el paciente muchas veces, bueno, deja de sangrar acá y está tragando y traga, y eso evidentemente le va a producir una anemia severa. Julio, discúlpame, mira, me quedé pensando, porque mucha gente debe haber escuchado alguna vez que lo tocamos, de que hay tiempo para la reducción de esa fractura, que ustedes le llaman, hasta ciertas horas se puede arreglar rápidamente, si no ya después es mucho más complejo, ¿verdad? Claro, sí, el paciente primero
viene, hay que recibirlo, valorar muy bien cómo es la fractura, una buena inspección, una buena palpación. Después tenemos que hacer los estudios de tomografía computada y a veces hasta de resonancia magnética, según el caso. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar con que el paciente tiene una fractura de nariz nada más. Cerca está la órbita, y también está la lámina etmoidal que hablábamos, que hace que salga líquido cefalorraquídeo, o sea, una fístula que puede dar meningitis, encefalitis, absceso cerebral. Entonces debemos hacer una muy buena valoración. Además, ¿cuánto perdió de sangre? Para ver si es necesario o no una transfusión de sangre, porque además en malas condiciones no se lo puede dormir, no se lo puede anestesiar para ligar una arteria, por ejemplo, o hacer una cauterización con el láser si las condiciones lo permiten. Pero bueno, el paciente debe estar en muy buenas condiciones para poder dormirlo, porque si no está el peligro de la anestesia. Entonces debemos hacer una muy buena valoración con los electros, cardiograma, un buen examen clínico, los análisis de rutina. También hay pacientes que evidentemente se dejan estar, ¿no? Y vienen tarde, porque si el paciente, y ahora te contesto la pregunta, viene enseguida, hasta los 8, 10, 12 días incluso, se puede hacer una reducción con maniobras manuales o instrumentales a través de espátula, espéculo, y se coloca un yesito como si fuera una rinoplastia. Ahora, si el paciente pasa esos 12, 13 días, ya esos huesos se sueldan, se consolidan y después hay que hacer ya una cirugía que por lo general en los traumatismos nasales son cirugías combinadas, es decir, estéticas y funcionales, ¿no? Claro, y en eso se trabaja también con la microcirugía láser, ¿verdad? Sí, nosotros trabajamos todo con el microscopio porque hemos adquirido ese hábito. Vemos amplio en sentido de superficie y profundidad. Eso nos permite también esquivar los vasos, esquivar nervios, conseguir una cirugía sin sangre o mínimamente sangrante, y si vemos vamos a trabajar mejor y más rápido, y eso ¿en qué se va a beneficiar el paciente? En que por lo general el paciente está muy bien, porque hemos trabajado viendo las estructuras, ¿me entiendes? Y además fíjate que es muy importante, ¿no? Con esta técnica nosotros podemos operar pacientes a cualquier edad. No tenemos que esperar hasta que el paciente tenga 18, ni 20, ni 22 años para operarlo. Porque si yo tengo un paciente que tiene una fractura nasal con una deformidad, evidentemente, y yo me dejo estar, o el paciente se deje estar, evidentemente va a venir a los 12 o 13 o 15 años con sordera, con malformaciones, con mala oclusión, con problemas de sinusitis, de bronquitis, de laringitis, con disfonía, etcétera, etcétera. Entonces podemos operar a cualquier edad, pero en respuesta a lo que vos me preguntas, la fractura la podemos reducir a acomoda manual y con un poco de instrumental hasta los 10, 12 días. Pasado eso, ya hay que hacer cirugías reconstructivas, tanto estética como funcional. Julio, seguimos este tema en el próximo programa. Gracias. Bien, gracias a vos, Ricardo. El doctor Julio César Acosta, que nos acompaña aquí